pater familias y se establece lo que se llama un nexum, ¿no? Una relación jurídica con efectos reales. La distinción se va a producir un poco después, ¿no? En que desde la ley de las 12 tablas, ¿no?, hasta la República se produce la dación de una gran cantidad de leyes, ¿no? Una treintena de leyes son las más importantes. Y entre ellas hay una ley que es la conocida Lex Petelia Papiria de Nexis. Esta ley va a significar un cambio radical que se va a producir en adelante y que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la Lex Petelia Papiria va a abolir lo que se llamaba, ¿no?, la esclavitud del deudor. Quiere decir que en adelante el deudor ya no iba a responder, digamos, con su propio cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, el deudor iba a la cárcel. Y con esta Lex Petelia Papiria se produce lo siguiente: el deudor ya no va a ir a la cárcel, sino que cuando no pueda responder, va a responder ¿quién? Su patrimonio, sus bienes. Aquí se encuentra el origen de un principio que ustedes conocen muy bien y ya saliendo incluso del derecho civil, que es el famoso principio de no hay prisión por deudas, que se mantiene hasta el día de hoy como uno de los grandes, ¿no? Ese es el origen, en el año 326 antes de nuestra era. En adelante no volvió ya la persona a responder con eso, sino con su patrimonio. Se pasa entonces de lo que se dice una ejecución personal a una real. Los bienes son los que van a responder y eso, como ustedes saben, se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos ese principio. Bien, para ir entrando a hacer la diferenciación entre ambos tipos de derechos hay que tocar el tema de la naturaleza jurídica, es decir, las teorías que explican la diferencia, ¿no? En realidad hay varias teorías, ¿no? Hay una teoría clásica, hay varias teorías obligacionistas, hay una teoría ecléctica, una teoría institucional, etc. Pero yo creo que el tema se centra en dos grandes, ¿no?, que son la teoría clásica o dualista y la teoría obligacionista. Vamos a establecer esta distinción, ¿no? Empezando por la teoría clásica o dualista. La teoría clásica o dualista, como su nombre lo indica, es aquella que sostiene que los dos tipos de derechos se diferencian de manera clara. Vale decir, en el caso del derecho real, confieren un poder directo e inmediato entre la persona y el bien, entre el sujeto y el bien. En cambio, la relación jurídico-obligacional es una relación entre sujetos, es decir, entre personas. Vale decir que son diferentes, no hay punto de confusión. Esta teoría fue sostenida por los grandes tratadistas. Digamos, por ejemplo, ahí hemos citado algunos, partiendo desde el gran Grocio, pasando por de Molón, que fue un gran autor, que fue de los primeros en enunciar esta tesis. En Argentina, por ejemplo, tenemos al doctor Jorge Horacio Alterini, que es de esta tesis también, y también tenemos autores pues como Aubry y Rowe, de los primeros que explicaron el código francés, ¿no? Messinet o Lagre, etcétera, etcétera. Estos autores sostienen que ambos tipos de derechos se distinguen de manera clara. Voy a poner un ejemplo para que ustedes ya de entrada se den cuenta. Por ejemplo, un préstamo de dinero, ¿cierto? O mutuo. Un préstamo de dinero se produce entre dos personas. La
persona deudora debe devolver esa suma de dinero al acreedor. Y el acreedor, ¿a quién le puede cobrar? El acreedor puede exigir el cumplimiento solamente al deudor y no a otro, ¿cierto? No a su padre, no a su hermano. Es obvio que esa es una relación personal. En cambio, en el derecho real no. En el derecho real, si yo, por ejemplo, soy propietario, yo no le tomo en consideración a nadie. Si quiero vender mi casa, por ejemplo, mi vehículo, solamente vendo y se acabó. No hay esa mediación, no hay esa inmediación, ¿no? Entonces, la teoría clásica o dualista, por cierto, que tuvo críticas, como por ejemplo que en el caso de la hipoteca no se diera ese poder directo, ¿no? Pero en realidad nosotros tendríamos que diferenciar lo siguiente. Los atributos de la propiedad son el uso, el goce, la disposición. Si hablamos, por ejemplo, de usufructo, de derecho real de habitación, si hablamos de derecho de uso, etc., se da el uso y el goce a la persona, ¿cierto? Esos dos atributos. En la hipoteca no se presenta eso, pero en cambio, sí se presenta el derecho de disposición. Ustedes ya, los que estudian reales o ya pasaron, se dan cuenta que en el caso de incumplimiento, ¿a dónde se va? Se va a la ejecución hipotecaria. El acreedor hipotecario va a la ejecución hipotecaria y pide, ¿no?, la realización, y ese atributo no lo tiene cualquiera, lo tiene el acreedor hipotecario. Es decir, en otras palabras, no tendrá el acreedor hipotecario el uso, el goce del bien, pero tiene lo que se llama el poder de disposición. Esa es la ejecución hipotecaria. Entonces, hay una gran discusión. De algunos dicen, no, la hipoteca no es un derecho real. Seguro, por ejemplo, hay un libro de Michele Giorgiani que habla sobre ese tema, ¿no? De que estos autores, en el caso de ustedes, tienen que tener cuidado para leer esos autores. Yo quisiera decirles lo siguiente como paréntesis. La bibliografía de derechos reales, la bibliografía universal de derechos reales, yo diría que tenemos que tener mucho cuidado porque mucha de ella está desfasada. La gran mayoría de autores tienen la concepción ya que vamos a analizar después obligacionista, ¿cierto? Porque ustedes seguramente siempre escuchan que las relaciones jurídicas solo se dan entre personas, dicen, ¿cierto? ¿No? Dicen, las relaciones jurídicas solo se dan entre personas, entre sujetos. Bueno, luego vamos a ver ahí en un gráfico cómo esto no es del todo cierto. Bien, ahí había un cuadrito, el número 1, ya. Miren, ahí por ejemplo se puede observar en la relación jurídico obligacional, hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo y al centro está la prestación. En cambio, en la relación jurídico real, la relación es directa, sujeto, bien. Quiere decir que hay un solo sujeto. Eso obviamente no se va a dar como vamos a ver luego, ¿no?, en la otra teoría. Vamos a pasar a la siguiente teoría, que es la teoría obligacionista, o también le llaman, ¿no?, de la obligación pasivamente universal. Bueno, ¿qué pasa con esta teoría? Esta teoría surge como una reacción a la teoría clásica. Yo he escuchado en una oportunidad a un expositor que decía que esto es lo moderno, que esto es lo nuevo. En realidad esto es falso, ¿no? Porque esta teoría comenzó a ser impulsada por el filósofo Kant, ¿no? Y esto de nuevo no tiene nada, son varios ciclos ya. Lo que sucede es que son las dos tesis que se contraponen. La teoría obligacionista sostiene lo siguiente. Antes explicábamos ahí en un cuadro, ¿cierto?, que la relación obligacional se da entre dos sujetos, la relación jurídico real no.
Entonces, ¿qué hace la teoría obligacionista? Dice, vamos a tratar de igualar. Dice, no, en la relación jurídico-real dice, también hay otro sujeto, dice. Ese sujeto pasivo, ¿quién es? Es la sociedad, dice, la colectividad, la comunidad, o sea, todos. Obviamente esto no es cierto. ¿Por qué? Porque eso de decir la colectividad o la sociedad es no decir nada, ¿cierto? O sea, si yo digo que todos somos responsables, no, pues eso, ahí hay un error. ¿Cuál es el error? El error ahí consiste en que se confunde deber con obligación. Nosotros en el derecho civil tenemos que ser claros en diferenciar esto. Hay un deber de abstención no solamente en los derechos reales, sino también en los derechos personales u obligacionales. ¿No es cierto? Pero esa no es una obligación, como se dice en derecho civil o patrimonial. Una obligación implica que los sujetos estén totalmente delimitados y que en caso de incumplimiento el deudor tenga que responder, como decíamos antes al hablar del origen, con su patrimonio, con sus bienes. Si yo le diera un préstamo a alguien, ¿no? Y le dijera, te doy un préstamo de 10.000 soles, pero si no me devuelves, no importa, no hay ahí obligación, ¿no? Sería pues lo que se llamaba en el derecho romano una obligación natural, ¿no? O no civil. La obligación tiene que estar perfectamente determinada y que en caso de incumplimiento el obligado responde. Entonces yo digo la sociedad, eso no, pues la sociedad no responde nada. Ese es un deber de abstención, pero el deber de abstención está no solo en los derechos reales, sino en los personales también. Eso es importantísimo, esa diferenciación es fundamental. Claro, por eso les decía, la polémica está en la doctrina, en los filósofos. Esta teoría la empieza Kant, ¿no? Y la han desarrollado una gran cantidad de autores, ¿no? Que hemos ahí puesto algunos, por ejemplo, nada menos que Wilhelm, Derburg, Ortolander, romanista, y Kelsen. A ver, por ejemplo, recordemos lo que dice Kelsen. Ustedes seguro han leído Teoría Pura del Derecho, ¿cierto? Estas teorías son monistas. Del griego monos, que significa uno. ¿Qué significa monista? Y en teoría pura del derecho, Kelsen niega, ¿cierto? Lo que se llama el dualismo, ¿no? Ustedes han leído. Kelsen dice que no hay derecho público y privado, subjetivo y objetivo, no hay derecho interno y externo, no hay internacional privado e internacional público. Kelsen niega eso. ¿Por qué? Porque es monista. Es monista. Cuando decimos que es monista, ¿qué quiere decir? Que hay uno solo. Kelsen dice desde entrada, ¿no? En ese libro dice que el derecho no puede estar contaminado, dice, ¿no? Por la ideología y por otras ramas. Entonces el derecho es uno solo, dice, no hay dualismo. Pero esto, como hemos dicho, luego lo vamos a ver en otros cuadros, no es verdad. Hay una diferencia entre ambos derechos. Puedo pasar ahí el siguiente cuadrito. Entonces, ahí explicamos lo que hace la teoría obligacionista. Para recusar a la clásica o dualista, dice, bueno, la relación jurídico-obligacional no hay problema, es lo mismo, ¿cierto? Dos sujetos, acreedor, deudor y prestación. Dice, y para igualarla, dice, en la relación jurídico-real también hay, dicen, ¿cuál es? Como estábamos diciendo, hay un sujeto, entre comillas, activo, acreedor, y uno pasivo, entre comillas, que sería la sociedad. Pero eso, como decimos, no es correcto. Pero lo van a leer en la gran mayoría de autores. Una gran mayoría de autores son obligacionistas. Es más, yo digo siempre que, un poco deportivamente, que esto se debe a que hay infiltrados, ¿no?, de obligaciones y contratos en reales. Los derechos reales no tienen nada que ver con contratos ni obligaciones, son distintos.
Y derechos reales es tan importante que el que no sabe reales, yo siempre le digo, me parece que no sabe civil, porque esa es la base. Lo que pasa es que derechos reales les va a exigir una gran profundidad. Pero les digo lo siguiente, aquí en la biblioteca de San Marcos tienen libros clásicos de Yeri y de varios autores que yo mismo he leído ese año, que no están en ninguna otra biblioteca, así que eso simplemente tienen que leerlo nomás. Bien, entonces la teoría obligacionista, decíamos, bueno, ¿cuál es la crítica que se hace? Ya la hemos dicho, ¿cierto? La crítica es, en primer lugar, ¿no? Dijimos que la obligación no se puede confundir con un deber de abstención. Es la obligación desde el punto de vista civil, implica que haya una consecuencia. Bien, entonces, si esto es así, es decir, que ambos derechos se diferencian, tenemos que establecer lo siguiente. Ahí hemos puesto, voy a avanzar un cuadrito donde esto, fíjense en este cuadro 3. No es un capricho diferenciar ambos derechos. Esto ya estaba, por ejemplo, esta es la estructura de las institutas de Justiniano, personas, bienes y acciones. Nosotros ahí ya diferenciamos claramente, personas y bienes están separados. En el derecho romano, por ejemplo, el esclavo es persona, no, está dentro del res. Eso es así. Claro, el avance, ¿cierto? Hoy día del derecho, por ejemplo, de los derechos humanos, no admite cierto de esclavitud. Pero si retrotraemos esto al derecho romano, sí se va a observar. O sea, no es un capricho. Gallo también habla de esta distinción. ¿Por qué? Entonces, la relación jurídica quiere decir que de reales es una relación sui generis. Regula el sistema de apropiación de bienes. Si no hubiera derechos reales, imagínense quién protegería nuestra propiedad, nuestros bienes, la posesión que tenemos, etc. No habría quien nos defienda. Entonces es una regulación sui generis. Regula el sistema de apropiación de bienes. Por lo tanto, no es correcto decir no, esa es una obligación típica, es una definición típicamente obligacionista, es decir, no, las relaciones jurídicas solo se dan entre sujetos, entre personas. Bueno, si es así, entonces tratamos de recusar a esto que es histórico, no se puede recusar. Esa es justamente la razón de la diferencia, y al final me voy a referir por qué hay una confusión en el derecho actual. Y me remito a las ejecutorias supremas, ¿no? Sobre eso estoy haciendo un trabajo en la jurisprudencia, ¿no?, nacional. Bien, entonces, vayamos a establecer claramente las diferencias que hay justamente que demuestran ambos derechos. En primer lugar, en cuanto a ¿cuáles son estas diferencias? En primer lugar, en cuanto a los elementos, la relación obligacional tiene 3 elementos, como ya vimos ahí: sujeto activo, acreedor, deudor y prestación. El derecho real tiene sujeto y objeto, o sea, el bien. En segundo lugar, en cuanto a la oponibilidad, el derecho real es oponible erga omnes, o sea, contra todos. El derecho real es solo oponible a la persona obligada, es relativo. Por ejemplo, digamos, si yo debo 5.000 soles, tengo que cobrarle como acreedor a ese y no a otro, ¿no? En tercer lugar, por el modo de ejercicio, el derecho personal se hace por intermedio de otra persona. El derecho real no requiere mediación de nadie. Siguiente, avanza a la siguiente. Igual, por el número, los derechos reales se rigen por el sistema clausus. Número clausus, sea número cerrado. Solamente se pueden crear derechos reales que establecen el código y las leyes y no otros, ¿cierto? Propiedad, hipoteca. Yo no puedo crear otros derechos o desnaturalizarlos. Los derechos obligacionales son por el sistema apertus. El derecho real igual confiere un jus preferendi que se expresa en el derecho de preferencia. Esto es importantísimo y lo van a ver en el ejercicio profesional, cómo se presentan diversos problemas.
el derecho real tiene preferencia, el derecho personal no, y el código, ahí la siguiente, el artículo 2022 es bien claro, en el párrafo segundo